Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, vamos a leer versículo 14. Un poco larga la lectura, hermanos, pero para tener claro el contexto. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, de este niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Gloria al Señor. Yo le he llamado a estos secretos del reino. Secretos del reino. Este relato, hermanos, que hemos leído, es algo que pasó mientras Jesús y 3 de sus discípulos habían subido a un monte. Allá 3 de sus discípulos por lo menos habían tenido una experiencia sobrenatural donde habían visto al Señor transfigurado y habían oído la voz del Padre y habían visto también a Moisés y a Elías. O sea, una experiencia única. Ellos venían sorprendidos de ese monte, venían, no sé si platicaban o venían callados, pero lo cierto es que había habido un ambiente, o sea, una experiencia muy única para ellos. Entonces, se encuentran con esta situación, ¿verdad? Mire, esa experiencia, hermanos, que los dejó marcados para toda la vida. Y Pedro, hermanos, cuando ya era un anciano, lo cuenta a las iglesias. Eso está en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. Ahí Pedro narra y dice, vimos cómo el Señor se transformó. Oímos la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Hasta entonces Pedro lo cuenta, ¿verdad? Pero él creo que vivió esa experiencia y fue una experiencia muy única.
Pero cuando ellos bajan de aquel lugar se encuentran con algo muy desagradable. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En donde una gran multitud, hay mucha gente y hay un gran alboroto. Y cuando ellos se acercan, se dan cuenta de que había ahí un caso de un muchacho que estaba endemoniado. Y habían venido a los discípulos para que ellos pudieran expulsar al demonio. Y el padre de familia es el que sale ahí a hablar con el Señor angustiado y se acerca a él pidiéndole ayuda. Y el Señor pregunta que desde cuándo le pasa eso. Y él dice que le sucede desde que era un niño. Y agrega él, se lo traje a tus discípulos para que ellos pudieran expulsar al demonio y no pudieron. Qué bochorno, ¿verdad? Qué bochorno. Porque yo pienso, hermanos, mire, cuando estaba estudiando esto, me estaba viniendo a la memoria o al corazón de que muchas veces nos ha pasado eso a nosotros, ¿verdad? No solo a los discípulos, sino que a nosotros, hermanos, se nos presenta una ocasión y nosotros, hermanos, terminamos cansados, terminamos afónicos y de todo, hermanos, y no hay resultados. Uno se siente así, hermanos, como que, no sé, hay algo ahí adentro que le dice, como decía, estaba hablando el hermano, el enemigo aprovecha ese momento para decir, no hombre, si vos no servís para nada. No podés, mirá, no pusiste sanar a este enfermo. Tanto que orás, tanto que ayunás y mirá, nada pasó. Entonces como que tiende uno a frustrarse, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, me imagino la condición de los discípulos cuando ellos oraron por este muchacho y el demonio no obedeció, sino que se mantuvo ahí donde estaba. Entonces, aquí hay varios puntos, hermanos, que yo quisiera resaltar en esta mañana y que nosotros podamos aprender acerca de ellos, los que estamos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es, hermanos, aprender que necesitamos tener fe. Uno de los secretos en el reino de Dios, hermanos, es que el que va a participar de algo así como esto debe de tener fe. Pero yo quiero, hermanos, que llamar su atención acerca de lo que pasó, ¿verdad? El Señor parece regañarlos a ellos, porque Él se dirige y habla, hermanos, les reprende su incredulidad. Y sabe, hermano, que la incredulidad es el mayor obstáculo para que sucedan milagros de parte del Señor. La incredulidad es algo que cuando se da, y muchos somos incrédulos. Y eso impide que el Señor produzca o haga milagros. Cuando Jesús fue a su tierra natal llamada Nazaret, dice la Biblia, hermanos, que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces la incredulidad es algo que obstaculiza el poder de Dios. Entonces, eso me lleva a pensar, hermanos, que no es que los discípulos no tuvieran fe. Posiblemente, hermanos, igual que nosotros, ¿verdad? Tenemos fe cuando oramos por un enfermo, porque yo cuando oro por alguien, yo pongo toda mi fe. Y así creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Ponemos todo nuestro empeño y decimos Dios lo va a hacer, y nuestra mente, nuestro corazón está conectado para que suceda, pero no sucede. Yo creo que eso fue el problema que tuvieron los discípulos. Estuvieron allí orando, estuvieron allí reprendiendo, y ellos creo que sí, que creían que se podía hacer, pero el demonio no respondió a esa orden de ellos.
Entonces el Señor le llama generación incrédula. Y cuando dice generación incrédula, creo que se está refiriendo a todos, no solo a los discípulos, porque dice que había mucha gente allí. El verso 14 nos dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. O sea, había un montón de curiosos allí, hermanos, observando lo que estaba pasando. Entonces, esa frase que el Señor dice, oh generación incrédula, se estaba refiriendo al gentío que estaba ahí, ¿verdad? No solamente a los discípulos. Entonces, un día que Jesús llegó, hermanos, mire, tenía esto, y usted conoce la historia, no tengo la cita bíblica, pero usted conoce la historia. Cuando Jesús llega a casa de Jairo, creo que fue Jairo, donde la niña que se había muerto. Cuando él llega, dice que estaban llorando, haciendo música y todo un montón de cosas. Y Jesús dijo, la niña no está muerta, ella duerme. Y dice que todos se pusieron a reír. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a todos los incrédulos, todos los curiosos. Y solo dejó al padre y a la madre y a sus 3 discípulos. Pero sacó a toditos los curiosos de ahí. ¿Por qué? Porque ellos estorban. El curioso estorba porque no está creyendo, no que está solamente ver qué es lo que está sucediendo, el espectáculo. Entonces el Señor lo que hizo fue sacarlos a todos, cerró la puerta. Vaya, ustedes sí, porque ustedes tienen más fe. Entonces, cuando el Señor oró por la muchacha, la levantó y la resucitó. Porque ya no tenía el obstáculo que estaba ahí, que era la gente incrédula. Pedro también hizo lo mismo. Parece que en el capítulo 10 de Hechos, él lo van a traer de donde él estaba y lo llevan a orar por una discípula llamada Tabita o Dorcas. Y Pedro dice que cuando llega, sacó a toda la gente y él se quedó solo. Ahí no permitió a nadie, sino que él solo se quedó ahí. Y dice que se puso a orar y de repente, me imagino que sintió el poder de Dios sobre él y fue que se levante y dijo, Tabita, levántate. Y aquella discípulo se incorporó y volvió a la vida. Pero hizo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, cuando estaba viendo esto, hermano, me acuerdo de eso, de que muchas veces Dios no opera por causa de la incredulidad, ¿verdad?, que hay. Entonces, yo recuerdo una vez, hermano, y parece que les he contado, fuimos a Honduras a orar por un muchacho. Estaba, hermano, que ya no hablaba, vomitaba sangre, estaba tirado en una cama, muy pálido y toda la cosa. Y yo cuando llegamos con todos los hermanos ahí, habíamos un grupo de hermanos, y le dije, por favor, a todos los que no son creyentes se me salen de aquí. Si quieren que oremos por él, se me salen todos. Porque, bueno, yo traté de afligirlo, porque si sale un demonio de él, se va a meter en uno de ustedes. Había un puño de gente, hermano. Y nos dejaron solos los creyentes. Lo rodeamos, oramos por él, hermanos, y aquel hombre se levantó. Fue sanado. El susto de la familia fue que de repente él les abrió los ojos y dijo, tengo hambre. Y luego lo sentaron y comió. Entonces, funcionó, ¿verdad? Claro, lo que hicimos fue algo que Dios nos puso en el corazón. Entonces, a veces, hermano, es necesario que nosotros pongamos atención a esas cosas, porque son cosas, hermanos, que uno no las mira, no puede estar viendo esas cosas, pero están sucediendo en el mundo espiritual alrededor nuestro. Entonces creo que la falta de fe no era solo en los discípulos, sino también en la gente. ¿No es cierto, hermanos, que cuando alguien está ministrando, orando por alguien, no es cierto que a nosotros nos dan ganas de estar viendo? Estar de curiosos.
Y muchas veces nosotros estamos viendo, hermanos, pero estamos en nuestro corazón y comenzamos a decir, no, ese no se sana. No, ese no puede curarse. No, esa enfermedad. Esa incredulidad daña a lo que se está haciendo. ¿Lo cree? Esa incredulidad que nos sale de nosotros hacia lo que estamos viendo, entonces eso impide que Dios se glorifique. Y yo creo que fue lo mismo que pasó en esta ocasión, ¿verdad? Que la gente comenzó a burlarse, a reírse. Bueno, ahí andaban hasta los religiosos. Mire, dice que los escribas disputaban con ellos. Los escribas estaban cuestionando a los discípulos. Y a saber qué cosas les estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos, que si, bueno, ya que usted escuchó eso, de aquí en adelante va a cambiar nuestra manera de ser, ¿verdad? Me imagino que debería de cambiar nuestra postura cuando veamos que alguien está ministrando. En vez de estar de curiosos y negativos, confirmemos lo que se está diciendo. Si está reprendiendo la enfermedad, nosotros podemos estar diciendo amén, amén, glorifícate, Señor, Señor. Que la sangre de Cristo tiene poder, expulsa esa enfermedad o expulsa ese demonio. O sea, ayudarle al que está ministrando. Para que no suceda, hermanos, que se desgaste allí la persona y no suceda nada no por la incredulidad ni del enfermo ni del que ministra, sino la incredulidad de los que estamos de curiosos. Amén. Espero que se haya entendido. El padre de familia, mire, hermanos, ahí se nota la incredulidad, porque el padre de familia viene a Jesús y le dice, si puedes hacer algo. Esa es la frase que usa. Si puedes hacer algo. Hermano, y eso está en el versículo 22. Sí, pero si puedes hacer algo. El asunto no es que si el Señor puede, hermano. ¿Cuánto cree que el Señor puede? O sea, el Señor sí lo puede hacer. Y ahí está la incredulidad. Si puedes hacer algo, le estaba diciendo eso a Jesús, hermano. Si puedes hacer algo, y el Señor, me imagino que se da vuelta y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le estaba estorbando ya la incredulidad de aún del mismo Padre. Porque el asunto no es si el Señor puede, sino si nosotros tenemos fe. Porque Dios, hermano, es todopoderoso. Él puede hacerlo, pero nosotros tenemos fe. Pues sí, porque, mire, diferente es aquel leproso que vino al Señor y le dijo, Señor, si quieres, es distinto. No le dijo si puedes, no. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora el Señor dijo, si quiero. Es distinto. Que uno le diga al Señor, Señor, si tú quieres, sáname. Pero, Señor, si puedes sanarme, allí es algo que el Señor no le va a agradar nunca. Porque eso ya denota incredulidad. Y la incredulidad, pues eso es un obstáculo para que Dios obre. Así que el padre de familia dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Pero el Señor no es que no podía, sino que Él necesitaba fe para creer en la obra de Dios. Ese hombre entiende inmediatamente y clama al Señor. Mire, él entiende lo que Jesús le dice. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahí el cambio, sucede el cambio, porque inmediatamente después de eso, hermano, el Señor reprende al demonio. Mire, el versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer de todo, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Inmediatamente después que el padre retomó o aprendió
lo que el Señor le estaba diciendo, entonces el milagro fue hecho. Entonces, debemos, hermanos, aprender a tener fe, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender a tener fe. Usted me puede decir, no, pero que yo tengo fe, por eso estoy aquí en la iglesia. No, a veces estamos en la iglesia, hermano, y como decía el hermano, no sé quién dijo, pero que ayunamos, oramos y todo, pero no tenemos fe. No somos de fe. Porque rapidito, hermanos, vamos decayendo o flaqueamos. Pero necesitamos tener fe. Lo segundo, hermanos, que yo encuentro acá es que necesitamos, además de la fe, necesitamos una preparación espiritual. Eso es lo que yo veo. Primero hay que tener fe. Hay que botar la incredulidad, hay que quitarnos la incredulidad. Pero después también, hermanos, tomemos en cuenta la preparación espiritual. Jesús les hace ver a sus discípulos que algunas veces hace falta algo más que fe. Para operar sanidad hay ciertas operaciones demoníacas que no responden a un solo acto de liberación. Necesitan algo más fuerte, como es un tiempo de oración y de ayuno. Eso habla de una preparación de aquel que sabe que necesita o que tiene la responsabilidad de ministrar a otros. Necesita estar en ese nivel de preparación. Porque las cosas no operan así, hermanos, así a la... no viene por el tiempo, o sea, por el tiempo de que yo soy creyente, ¿verdad? Tampoco opera por el grito. La autoridad no está en el grito, no está en lo fuerte que yo pueda hacer, ni en el tiempo que yo tenga de ser creyente, no. Hay que estar preparado, o sea, prepararse espiritualmente. Hay que tener un tiempo de preparación. Obviamente, hermanos, no es todos los casos, ¿verdad? No es todos los casos. Pero hay casos, hermanos, que necesitan algo más que fe. Necesitan una preparación espiritual. Lo importante es venir al Señor y preguntar el por qué. ¿Y cómo se puede hacer para expulsar a aquello que está resistiendo? La misma incredulidad, hermanos, debe ser expulsada con oración y ayuno. Mira, a veces no es en sí el problema ya, sino que el problema está acá. Yo necesito creer más. Hay en mí algo que no puedo creer. Y eso necesita cambiar. Entonces, debo de orar por ese género, eso que está dentro de mí, que es la incredulidad. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Porque mire, oramos, hermanos, muchas veces, ministramos muchas veces, pero nosotros en nuestro corazón decimos, no, yo sabía que nos iba a sanar. Entonces estamos viviendo una vida de incredulidad. Dios pudiera hacer cosas grandes y no las hace por eso, hermano. Primero porque la fe que nosotros tenemos es muy mínima. Y otra cosa, hermanos, es que nuestra preparación espiritual no es la adecuada. Vaya, aquí estamos ayunando. ¿Por qué vino a ayunar usted hoy? Solo por pasar la mañana aquí sin un tiempo de comida. Ese es un objetivo, hermanos, que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Señor, voy a ayunar para que tú saques la incredulidad de mí. Entonces, debe haber un propósito, un objetivo por el cual eso se llama preparación, ¿verdad?
Usted conoce a alguien que está pasando un problema, o usted mismo está pasando un problema y no ya buscó de cualquier manera y no le da solución. Métase a oración y ayuno. Comience a orar, comience a ayunar. No necesariamente que lo programen acá. No, usted personalmente. Agarre su tiempo y comience a orar, a ayunar por eso. A un pastor le preguntaron, ¿verdad? Le dijeron, pastor, mi hijo está perdido. Está perdido. ¿Yo cómo hago para que se salve? ¿Qué puedo hacer? Y el pastor le dijo, mire, dedique 1 hora todos los días para orar por él. Ore 1 hora todos los días. Y cuando pueda haga un ayuno por esa causa. No lo hizo. Porque a veces queremos que las cosas sucedan automáticamente, ¿verdad? Por una oración, por una imposición de manos. No, a veces se necesita ir, hermanos, a estar a solas con Dios, a prepararse para poder recibir el milagro de parte de Dios. Amén. Sí, porque muchas veces nosotros no estamos preparados. Y esto, hermanos, esto de estar en la presencia de Dios, pues nos ayuda mucho para poder tomar un poco más de fe. Entonces, cobra importancia el ayuno y debemos pedir al Señor que aumente nuestra fe cada vez que ayunamos, que destruya en nosotros la incredulidad y que en su lugar nos haga creyentes de fe. La mayoría de hombres y mujeres a quien Dios ha usado en ministerios, hermanos, han sido personas de oración y ayuno. Usted conoce personajes, hermanos, que han sido usados por Dios, pero han sido personas de oración y ayuno. Si queremos que Dios nos use, debemos tener ese hábito, pero hay que saber lo que pedimos. Ustedes, bueno, todos somos testigos de haber escuchado a hermano Gigi Ávila. Yo lo conocí personalmente porque lo vi, ¿verdad? En persona. Nunca hablé con él personalmente. Pero se entiende que lo conocí personalmente. Aquí vino a Usulután y venimos desde San Salvador a oírlo. Allí estuvimos, creo que tengo una foto todavía de él. No sé ni dónde estuvo, pero ahí estuvimos. O sea, no recuerdo el nombre del lugar de aquí donde es que estuvo. Pero lo vi también en el Estadio Mágico González, ahí estuvimos, las veces que vino, ahí estuvimos. Entonces, era un hombre de oración y ayuno. Él no hacía nada, sino se metía en ayuno, tenía un sótano en su casa y ahí se encerraba. Hasta que Dios le decía, ya estuvo. Él cuenta en una de sus experiencias, hermanos, dice que él ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, 41 días ayunó, 40 noches. Él tenía un problema, según dice la razón de ese ayuno. Él tenía un problema y a los 33 días el Señor le habla y le dice, tu problema está resuelto, ya puedes entregar al ayuno. A los 33 días. Y él se atreve y le dice, Señor, ya que has resuelto mis problemas, ¿por qué no me permite llegar a los 40 días como tú lo hiciste? Y así fue como él se alargó hasta 40 días. Pero él quiso sobrepasar, ¿verdad? Porque no entregó el día 40, sino que esperó todavía otro día más, y al siguiente día dice que no se pudo ni mover de la cama por la debilidad y todo lo que pudo. Y él dijo, Señor, ¿qué pasó? He estado bien todo este tiempo. No, le dijo, es que has estado ayunando con mis fuerzas, pero ya es un asunto tuyo, es tus fuerzas. Así que, así es la experiencia que él cuenta, pero lo que él dice, hermanos, lo que él decía era eso. Todo lo aplicaba al ayuno. Y ustedes saben, hermanos, lo vimos. Bueno, yo personalmente lo vi al hermano como
sanaba enfermos, paralíticos caminando, gente que con muletas, tirando las muletas. Y todo eso, hermano, gente que tenía problemas en la dentadura, Dios se los rellenaba de oro, de plata, o de un material, ¿cómo se llama? De esos que tienen los elefantes, marfil, de marfil, mucha gente, hermano. No que les ponía el colmillo así, sino que el material, pues, bueno, es a través de oración y ayuno, hermano. Hay un hombre ahorita, hermano, que está en su apogeo bastante grande, que se llama Carlos Harrigan. Dios lo está usando mucho. Pero él mismo testifica y dice, bueno, esto no es solamente que yo venga a orar aquí, no. Yo he pasado noches enteras para que Dios venga a glorificarse aquí. Ya, hay una preparación con anterioridad, hermano. Y nosotros, hermanos, a veces con una oracioncita que venimos a hacer aquí antes del culto, ya queremos que Dios se glorifique. No va a pasar. No va a pasar. Hay que estar primero en comunión, o sea, prepararse espiritualmente hablando. Entonces, tenemos, hermanos, que buscar ese hábito, ¿verdad?, de orar y ayunar. Y en tercer lugar, hermanos, esto nos hace también crear una dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. La oración y el ayuno lo que hace es que nos vuelve dependientes de Dios. Es decir, que no haremos nada sin el consentimiento de Dios. Nos vuelve dependientes de Dios. O sea, uno depende ya de lo que Dios dice, porque eso es lo que sucede como la persona se acerca más a Dios, entonces ya no actúa así al impulso, sino que ya Dios dice, esto lo vas a hacer, esto no lo vas a hacer. Para estos hermanos se requiere humildad. La humildad no permite que el ego humano se exalte, sino que lo mantiene sujeto. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, no se puede creer en alguien que es arrogante, soberbio y que Dios lo use. Posiblemente hayan personas así, pero eso no tiene sentido porque mientras uno más se acerca a Dios, más sencillo se vuelve, más humilde, menos peleonero, menos arrogante, menos soberbio. Pero como estaba diciendo el hermano anteriormente, que hay gente que ora y ayuna y no cambia. Entonces, parece ser que algo anda mal por ahí, ¿verdad? El propósito, el objetivo, lo que ellos buscan es otra cosa y no está cerca del Señor. Yo creo, hermanos, que hay un creyente que se acerca a Dios. Ese creyente va adquiriendo el carácter del Señor. ¿Y cómo es el carácter del Señor? Humilde. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el que se acerca a Él va adquiriendo ese mismo carácter. Y muchas veces creemos que es lo contrario, ¿verdad? Vamos creciendo. No. Entonces, es posible que eso pudo haber impedido a los discípulos también el hecho de no haber podido echar fuera a ese demonio. Imaginemos, hermanos, cómo pudieron haber recibido al Señor si ellos hubieran podido reprender a ese demonio. ¿Cómo hubieran esperado al Señor? Cuando el Señor bajó del monte, ellos hubieran estado ahí, ¿verdad? Señor, reprendimos un demonio. Todos contentos. Supongo yo, ¿verdad? Acuérdense que cuando Él nos mandó a predicar, de 2 en 2, mandó a 70 discípulos. Y cuando regresaron, ¿qué dice la Biblia? Que venían alegres. Señor, los demonios nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo, no se alegren por eso.
Alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso les digo, hermanos, que es posible que los discípulos, si hubieran logrado echar fuera ese demonio, hubieran estado con el pecho erguido, ¿verdad? Cuando Jesús bajó. Mira, Señor, en lo que tú andabas por allá de vacaciones, nosotros aquí echando fuera demonios. Y lo hicimos. Así hubiera sucedido. Entonces, pero hermanos, eso pudo haber también impedido que ellos pudieran resolver ese caso. Ellos se atrevieron a preguntar al Señor. Esto es bueno, hermano. Cuando algo nos sucede, preguntémosle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos? Y ellos se acercaron, hermanos, le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? En Mateo por lo menos dice, por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. Entonces, pero él le declara la razón. El Señor le dice, primero por vuestra fe, poca fe, y luego necesitaban orar y ayunar más. Entonces era buena razón, ¿verdad? Aunque la palabra ayuno dicen que fue algo agregado, ¿verdad? Acá solo termina, los manuscritos más antiguos dicen que solo llega hasta donde dice oración, con oración, pero el que le hace ayuno, y ayuno es lo que le llaman adición, una añadidura. A nosotros no nos interesa eso, hermano, lo importante es que eso sí es palabra de Dios y funciona. Funciona. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Lo mismo que a los discípulos. Nos hace falta fe, orar y ayunar. Y Dios, hermano, va a glorificarse. Entonces, si cada vez que ayunamos pidiéramos al Señor que nos haga más creyentes, seríamos personas con una fe inquebrantable. Y yo les invito, hermanos, a que cuando usted ore o ayune, dígale, Señor, quita mi incredulidad y hazme un creyente de fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Hagámoslo. Mire lo que hace la fe. Vayamos a Mateo 21. Así rapidito. El que puede seguirme, hágalo. Mateo 21, versículo 21. Mire lo que hace la fe. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y luego añade, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oiga, pero siempre va ahí la fe, creyendo. En Marcos, ahí mismo en Marcos, vayamos ahí otra vez. En el capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahora vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahí le dejamos ese mensaje de fe, ¿verdad? Que la fe, hermano, no es, repito, la fe no es
no tiene más fe el que grita más, ¿verdad? Sino que la fe es algo, hermanos, que no se puede calcular. Y es tremendo lo que puede hacer con la fe. Pero eso se quiere, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo se quiere la fe? Bueno, de varias maneras, ¿verdad? A través de la palabra. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también hay que ayunar y orar para tener fe. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y nos haga gente de fe para poder ver la mano de Dios, ver cosas grandes. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nos hace falta creer para ver la gloria de Dios. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que la iglesia puede llegar a llenarse de almas? Pues entonces oremos por eso. Oremos y hagamos algo por eso. La iglesia puede llegar a tener, hay en todas estas sillas, más son 64 sillas, tienen que estar llenas. Y a veces no se llenan, ¿verdad? Así que clamemos a Dios porque estas almas vengan, veamos por fe cada silla, veamos un vecino suyo, un familiar suyo, veámoslo ahí sentado y oremos. Señor, aquí se va a sentar fulano de tal. Si usted tiene fe, sucede. Usted pone manos de una silla, Señor, aquí quiero ver sentado a Pancracio. Un día Pancracio va a estar ahí sentado. Pero hay que creerle al Señor, ¿verdad? Amén. Así que necesitamos fe para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Oramos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor. Estamos como el padre de familia, Señor. Yo te pido ayuda a mi incredulidad. Queremos creerte a ti, Señor, por tantas cosas, Padre, que quisiéramos ver, Señor, dentro de tu obra. Y muchas veces, Señor, se nos hace difícil, pero no es porque tú no quieras hacerlo. Nosotros, Señor, no estamos en los niveles, Señor, que tú deseas que estamos. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes y que pongas en nosotros, Señor, ese sentir, ese deseo, ese anhelo, Señor, de poder crecer en la fe, de poder desarrollar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros, porque tú ya la pusiste en nuestros corazones. Tú nos has dado esa fe. Solamente necesitamos desarrollarla, Señor, para poder llegar a ser lo que tú quieres, Padre, y que tu obra avance, Señor, cada día más. Padre, bendice este grupo de hermanos y hermanas que han estado reunidos en esta mañana. Que tu bendición esté sobre sus vidas y que su oración, Señor, haya llegado delante de ti y esa petición haya sido contestada, Señor. Ahora, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos, Señor. Amén y amén.